Bien, mis amados hermanos, un gusto poder estar nuevamente llegando a sus hogares, llevándoles la palabra de Dios, el alimento espiritual, el que nos hace llegar al cielo. Gloria al Señor. El conocimiento de la palabra de Dios, su palabra, aquella que va a nutrir nuestra fe. Ha sido un gusto estar llegando por 3 semanas consecutivas. Esta va a ser la 4ª semana y queremos culminar. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Las 2 primeras semanas estuvimos hablando de la sabiduría de Dios. La semana pasada estuvimos hablando del plan, del propósito de Dios a favor de su pueblo, de cómo su pueblo, a pesar de un pueblo amado por Dios, estuvo inmiscuido, un pueblo que no tuvo dudas del poder de Dios a favor de ellos. Estuvo metido en la idolatría. Le estuve poniendo el ejemplo de cómo en estos tiempos también a veces nosotros podemos estar ligando muchas cosas con una adoración que debe ser pura a Dios. Hablé del sincretismo de esta liga de verdad con mentira, y recordar siempre que nosotros no podemos ayudar a Dios, como les decía cuando Abraham trajo a Ismael y no era Ismael el hijo de la promesa. Y las cosas, los artilugios y todas aquellas cosas que se han estado inventando para tratar de ayudar a Dios, para atraer a las personas, ya yo les expliqué de todas estas cosas. Les dije también de que nosotros nos dirigimos cuando vamos a alabar, cuando vamos a conducir a un Dios que es santo. Y como les decía allí en Juan 4, 23 y 24, a Dios se adora, se alaba en espíritu y en verdad. Dice su palabra que Él es espíritu y esos adoradores Él los está buscando que le adoren. Que cada día al usted levantarse, abrir sus ojos, usted le diga al Señor: Señor, yo quiero ser hoy uno de esos adoradores que no anda buscando o ligando la adoración pura, la verdadera adoración a ti, no la anda ligando con otras cosas. Yo quiero ser de uno de esos adoradores que tú estás buscando, que te adoren en espíritu y en verdad. Y entonces les decía que en todo el Antiguo Testamento hemos visto muchas generaciones obstinadas, rebeldes en contra de la voluntad de Dios, pero el Señor siempre se mostró un Dios como lo es, de amor, de misericordia, y que nunca Él ha querido desatar juicio contra el ser humano. Y lo vimos allí en el libro de Joel, que Él se duele del castigo. Lo vimos en el libro de Isaías, capítulo 57, 15, el alto y sublime, el santo, pero que también habita en un corazón puro, en un espíritu quebrantado. La voluntad de Dios, mis amados hermanos, es que todos le amemos y reconozcamos y le obedezcamos. Le amemos, reconozcamos y obedezcamos. Les invito, es un versículo conocido, pero no quiero omitir nada. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, un versículo muy conocido. Recuerde siempre esto. Segunda de Pedro 3, 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios, esa es la voluntad de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad perfecta de Dios, y Él sigue esperando por la humanidad, que todos se arrepientan, que ninguno sea condenado. Pero tristemente el ser humano elegido
ir hacia la condenación. Ahora yo me pregunto, bueno, y si Dios es un amor y Dios de misericordia, como dicen muchos, ¿por qué tanto juicio y tanta desgracia a veces en la humanidad? Ahora yo hago una pregunta, ¿dejará de amar un padre a su hijo por castigarlo? Vamos a ver qué nos dice la palabra en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, los versículos 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 12. Al 11, perdón. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y dice el 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero está hablando de nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios tiene un ejército preparado aún a través de la disciplina. Fíjense, y yo recuerdo, nací en un seno de una familia, somos 6. Soy el mayor. 3 de nosotros servimos a Dios en el pastorado y 3, pues 2 de ellas son líderes en su iglesia. Y les digo algo, yo doy gracias a Dios. A Dios se debe dar gracias por todas las cosas. ¿Sabe por qué? Y yo no sé de usted, pero nosotros debemos de dar gracias a Dios por su disciplina. Eso es muestra de que Él nos está amando. ¿Sabe por qué? Y está dentro de mi alabanza. Gracias por tu corrección. Gracias por tu disciplina. Yo doy gracias a Dios por la disciplina de mis padres. En tiempos de que me criaron, en tiempos que yo decía en varias ocasiones que me tocó despedir duelos en mi ciudad de cristianos, que nuestros padres no pasaron universidades como hoy tienen la posibilidad, pero criaron a su familia en esos principios éticos, sociales y morales que está necesitando esa sociedad. Una familia unida, una familia con respeto, pero había corrección, había vara. Hoy le han quitado tristemente la potestad de los padres a los hijos y ya un hijo no puede ser corregido, no puede ser disciplinado porque ya tiene un teléfono y llama a la policía y hasta se lo quitan. Tristemente esa es la generación que se está formando. Recuerde, Jueces 2:10, se levantó una generación que no conocía a Jehová ni las cosas que había hecho Jehová por Israel, y conocemos todo lo que pasó en los tiempos de los jueces en la nación de Israel. Y tristemente es la generación que se está levantando. Yo doy gracias a Dios por la corrección y las palizas que mis padres me dieron, y principalmente mi papá. Le tenía más miedo a las palizas de mi papá porque nacimos en el campo y hasta con la funda del machete me pegaba, con una correa, con las ramas de un árbol, con lo que fuera, porque hacía maldades, y siendo el mayor le hacía maldades a mis hermanos más pequeños, pero doy gracias a Dios porque a lo mejor hoy no fuera lo que soy. A Dios gracias por la corrección, la disciplina, y así crié a mis hijos, y la gloria y la honra es para el Señor, que son hijos modelos, hijos bendecidos y sirven al Señor. Entonces, mis amados hermanos, la corrección, la disciplina, y la Biblia nos habla de esto, que al hijo hay que corregirlo, al hijo hay que disciplinarlo.
porque dice el mismo proverbista que la vara alejará al hijo de la necedad, el hijo consentido avergüenza a la madre o al padre. Entonces, son cosas que Dios, cuando nosotros tenemos esa estrecha relación con Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, no conocemos de Dios, cuando conocemos a Dios y lo tenemos como Padre y Él nos tiene a nosotros como hijos, que no es lo mismo, yo quiero explicarle posteriormente esto, nosotros entendemos y le damos gracias por la disciplina, porque entendemos, analizamos que nos metimos en un lugar, nos metimos en una circunstancia que no debíamos de meternos y Él nos va a disciplinar. Es la justa retribución y a Dios debemos de darle gracias aún por esto. Dios siempre ha querido establecer con la raza humana una relación de padre a hijo, que es lo que le estoy explicando, que si le llamamos padre a Él, Él nos puede reconocer a nosotros como hijos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos hoy en el mundo viven en pecado, viven en idolatría, en muchas cosas y llaman a Dios Padre. No es lo mismo que usted llame a Dios Padre que Él le llame a usted hijo. No es lo mismo que usted llame a Dios Padre y que Él a usted lo reconozca como hijo. Y otra vez, en toda la vida vemos a Dios. Dios siempre respetó la elección de las personas, el llamado libre albedrío. En la palabra de Dios, vemos en toda la palabra de Dios, Dios respetando la decisión de los hombres. Vamos allí a Deuteronomio, capítulo 30. En Deuteronomio, capítulo 30, los versículos 15 y 19. Dice el 15, Deuteronomio 30:15. Una alternativa que Dios le da a su pueblo. Recuerda que estamos hablando del Antiguo Testamento, pero tenemos nuestras aplicaciones en la vida actual y en el Nuevo Testamento, por supuesto, en toda la palabra de Dios. Recuerde que este pueblo, la nación de Israel, es una referencia para nosotros. El trato de un padre con su hijo, el trato de un padre con su familia, como la tenía la nación de Israel, es el trato con nosotros también. Dice Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dice, mira, ahí está. Yo te voy a decir, yo te voy a plasmar lo que es bueno y lo que es malo. Dice el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Fíjense, cielo y tierra, no hay escape para ninguna parte. Llamo hoy por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí tienes lo bueno y lo malo, y eso es algo muy importante. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, y vuelvo atrás, esa relación de padre a hijo, cuando conocemos a Dios y lo tenemos por padre, nosotros vamos a entender y vamos a aceptar lo que venga de él, ya sea la bendición o sea la disciplina, que debemos de dar de gracias a Dios por esto. Entonces dice, mira, ahí está delante de ustedes y le estoy diciendo, escojan la vida y van a vivir y tu descendencia. Pero el ser humano que ha escogido la maldición, la muerte, tristemente, pero que nosotros seamos entendidos y hayamos escogido la vida. Dice en Jeremías 6, 16 y 17, Jeremías 6, 16 y 17, recuerde que Dios siempre ha respetado la decisión de los hombres. Él no obliga a nadie. Es el libre albedrío. Jeremías 6, 16 y 17 dice así. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué dice la respuesta? Mas dijeron, no andaremos. Vamos a hacer lo que bien nos parezca. Ok.
Dice el 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Les decía al principio que Dios siempre ha tenido, al principio de la clase pasada, personas que Él les revela sus planes y propósitos. Recuerde a los profetas, Antiguo Testamento, para que adviertan a la humanidad. Y Dios en este momento me está usando a mí para advertirte a ti, a tu familia, a tu descendencia, para que te vaya bien. A través de la palabra de Dios vamos a obtener el conocimiento de cómo vamos a conducirnos. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Es la luz que nos va a ir alumbrando el camino por el cual nos vamos a estar conduciendo. Es la que nos va a estar mostrando dónde están los huecos, los obstáculos, las trampas. Gloria al Señor. Y es por esto, mi amado hermano, vemos esta generación obstinada. El Señor revelándose, dice, he puesto atalaya. Yo soy un atalaya. Y se lo dije en las clases pasadas cuando hablé del pecado. Un atalaya que está advirtiendo sobre los peligros que se nos avecinan. Estoy haciendo esta función. Por supuesto, las consecuencias de esta desobediencia no van a ser buenas. Las consecuencias de la humanidad hoy que estamos viendo no son buenas. ¿Por qué? Por la desobediencia a Dios y a su palabra. Pero a pesar de la desobediencia y la obstinación del pueblo de Dios y de la humanidad, siempre Dios tuvo un plan para con nosotros desde el mismísimo principio. Dios sabía que le iba a fallar esta humanidad y Él no tuvo que estar dando pasos apresurados para buscar quien salvara. Desde el principio, Génesis 3:15, le falla la primera pareja y en 3:15 Él establece un juicio allí. Y establece también la primer promesa mesiánica del Mesías para esta humanidad en Génesis 3:15, cuando llama a la simiente de la serpiente, donde llama allí a aquella primera pareja, y a cada uno le dice algo. Esta simiente se lo voy a buscar, y usted lo lee en su casa. La primera profecía mesiánica desde el mismísimo principio ya Dios tenía en sus planes salvarnos a través de la persona de Jesucristo. Génesis 3:15 que nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de la simiente de la serpiente, Satanás, y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El sufrimiento de Cristo fue la herida del calcañar, sufrió, y la herida de la cabeza fue la victoria que nos dio Jesucristo en la cruz del Calvario, dándonos autoridad, gloria al Señor, sobre Satanás. Ahora bien, en cuanto a la desobediencia del pueblo de Dios, Dios escoge en medio de estas circunstancias una tribu, la tribu de Judá, para un plan. Dentro de estas 12 tribus, Dios escoge la tribu de Judá para un plan. Judá significa alabanza. Allí en Hebreos 7:14, Hebreos 7:14, nos dice la palabra de Dios confirmando esto. Hay profecías, por supuesto, del Antiguo Testamento, pero quise buscarle esta bien clara. 7:14 dice la palabra de Dios, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Fíjense, Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Ok, está confirmado una vez más. Entonces, pero esta tribu le falló a Dios, que estaba inmiscuida dentro de la nación de Israel.
Dios escoge esta tribu en sus planes y propósitos con un plan, a pesar de su desobediencia. Ellos por su desobediencia son llevados cautivos a Babilonia, pero no porque fueron llevados cautivos había dejado de estar el propósito de Dios. Allí estaba, en el cautiverio aún estaba el propósito de Dios. En el libro de Jeremías vamos un poco a lo que es la historia, la profecía. Jeremías capítulo 52. Vamos nosotros a ver los versículos 27 al 30. Jeremías 52, 27 al 30. Esto que le estoy hablando se lo voy a corroborar por la palabra. Voy a usar algunas citas bíblicas para que no es historia lo que le estoy hablando. Les estoy hablando la palabra para confirmar lo que yo estoy diciendo. Jeremías 52, 27 al 30 dice: y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así Judá fue transportada de su tierra, es decir, de Jerusalén al reino del sur, es transportado a Babilonia, son llevados como cautivos. Y dice el versículo 28, 29 y 30, este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3.023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautiva de Jerusalén a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautiva a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600 personas. Es decir, en 3 periodos fueron llevadas cautivos a Babilonia. Ahora bien, y esta historia está también en 2 Reyes capítulo 24 sobre la toma de Jerusalén. Dios todo lo que hace tiene un propósito y un sentido, a veces para curarnos de algún mal. ¿Por qué digo esto, curarnos? Tuve a bien buscar con ustedes un salmo muy conocido, el Salmo 137. Fíjense el propósito. Fíjense el propósito. Salmo 137, 1 al 6. ¿Por qué este salmo? Este salmo está recogiendo los sentimientos, el dolor de aquella gente que fue transportada a Babilonia por su desobediencia a Dios. Y dice allí en el Salmo 137, 1 al 6, junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantanos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y en el Salmo 126, otro salmo que recoge los sentimientos de estas personas, dicen los versículos 1 al 4 del Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de el Negev. Ahí continúa. Hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Sabes por qué ellos expresan estas cosas? Salmos 126 y 137. Porque ellos habían perdido su herencia espiritual. Jerusalén, el lugar donde estaba el templo, el centro de adoración de toda la nación de Israel,
Ellos por su desobediencia, todo aquello fue desolado, fue destruido, quemado. Ellos perdieron su herencia espiritual. Entonces ellos no se daban cuenta mientras estaban ahí, no le daban valor a lo que tenían. Pero cuando se vieron cautivos allá, entonces ellos empiezan a reconocer verdaderamente, por nuestra desobediencia hemos perdido esto, hemos perdido nuestra herencia, hemos perdido el lugar donde nos congregábamos. Y aún el impío, el mismo Jesús dijo, si estos callan, aún las piedras hablarían. Aquí las piedras les estaban hablando a ellos, los mismos que le habían gente idólatra, le estaban pidiendo que cantaran aquellos cánticos que ellos cantaban en Jerusalén. Entonces nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero el Dios lo llevó allí, y no por 2 o 3 años, por 70 años para curarlos de la idolatría. Para curarlos. Tenía un plan, un propósito Dios para con su pueblo. Se da cuenta que lo que Dios hace siempre tiene un sentido a nuestras vidas, mis amados hermanos. Estos salmos entonces están recogiendo estos sentimientos de este pueblo cautivo por su desobediencia. Ellos están anhelando volver a su herencia espiritual. Aún extrañaban su tierra. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? En este periodo, 70 años, se cumplió el periodo, ellos regresan a Jerusalén. En Esdras, antes de Nehemías, capítulo 1 de Esdras. Esdras regresó como sacerdote y escriba del pueblo de Israel ya cuando ellos terminan el exilio. En Esdras 1 al 4 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por su escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Fíjense, Dios usa a un hombre que ha conquistado ahora. Él era rey de Persia, ahora conquista el imperio babilónico, y Dios a ese hombre lo usó para que su pueblo, para que se cumpliera su palabra, para que su pueblo regresara a Jerusalén. Dice el versículo 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y él rectifica y ratifica: él es Dios. Y dice el 4: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No solamente le dio el permiso que regresaran, sino que aún ordenó que le pagaran la construcción del templo. Gloria a Dios. El plan y el propósito de Dios en medio de esta circunstancia adversa que tuvo que pasar. Judá, el reino del sur, aún así Dios estaba obrando a favor de ellos. Vayamos a un poco de historia. ¿Por qué? Para que usted entienda esto que yo le estoy diciendo. Vamos a Jeremías, capítulo 29. Vamos un poco de historia. Jeremías 29, versículo 1. Jeremías profetiza sobre este cautiverio. Pero dice el versículo 1: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ellos estaban
deseosos. No habían valorado lo que tenían. Fueron llevados cautivos y ahora ya están deseosos de volver. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero se habían levantado falsos profetas dando falsas expectativas de que ellos iban a regresar en tal o más cual tiempo, que ya estaba a punto de cumplirse y todas estas cosas. Pero Dios había dicho a través de Jeremías que este periodo tenía que durar 70 años. No lo que decían aquellos falsos profetas. Si usted estudia todo este capítulo 29 y 30 de Jeremías, usted lo va a ver. Entonces Dios le dice a Jeremías, hazmele una carta por favor a los cautivos, a los líderes de los cautivos allá en Babilonia. Y aquí leímos la primera parte. Pero dice los versículos 4 al 13. Le leo esto para que conozca entonces por qué el cumplimiento de una cosa y la otra. Los versículos 4 al 13 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Que hice transportar. Dios estaba en el asunto. Dice, edificad casa y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. No estén ociosos, para que no estén pensando en aquello. Ocúpense en algo donde ustedes están. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos. Dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí. No se disminuyan. Dice el 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Muy importante, aún en nuestros trabajos. No, porque en mi trabajo esto, porque en mi trabajo aquello, que no es fácil, que aquí, que la gente de acá, que no tratan bien. Bendiga su trabajo. En esa bendición usted la va a tener también. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, que ustedes van a salir sanados del mal que ustedes hicieron, el propósito de la disciplina de Dios para con su pueblo. Ustedes van a venir bien alineados, sanos, bien purificados, de regreso acá. Esto fue en el año 539 a.C. cuando fueron llevados allá. El rey Ciro, que había sido el rey de Persia, como lo dije, conquista Babilonia, donde estaban los cautivos. Entonces Ciro, los cautivos estaban cuando el tiempo de Nabucodonosor. Entonces Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia y allí estaban estos cautivos, pero entonces Dios despierta el espíritu de Ciro, como lo vemos en la palabra. Y Ciro fue este rey el instrumento mediante el cual Dios cumplió su palabra. Isaías 44, le llevo estas citas bíblicas para que usted entienda esta historia, lo que yo les estoy hablando al respecto. Isaías 44, 28 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Es decir, no solamente le dio el permiso para que salieran, sino que les dio el dinero, la autorización de construir el templo y el dinero para que construyeran el templo. Y dice en 45, 1 y 2 de Isaías, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán.
puerta que Dios abre, olvídense que no se va a cerrar. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Dios omnipotente, obrando a favor de su pueblo con una persona que ni le conocía. Entonces, por eso que en Jeremías 29:10, entonces confirmamos lo que dice Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué podemos nosotros entender? Dios en su disciplina tiene planes, proyectos, tiene propósitos para nuestras vidas. Cuando esta gente regresa, ellos regresan con un propósito, con un proyecto, y es la construcción del templo. Recuerde que todo aquello fue llevado al templo de Salomón a ruinas, fue destruido todo. Entonces estos planes, estos propósitos, estos proyectos de Dios para con nosotros siempre van a tener, por supuesto, oposición, van a haber contrariedades, van a haber obstáculos. Siempre lo de Dios, lo que Dios quiere hacer a favor de nosotros, siempre van a haber cosas. Nunca las cosas van a ser tan fáciles a veces como nosotros pensamos. Inmediatamente que ellos regresan, se ponen en mano a la obra en la construcción del templo. Inmediatamente ellos hacen las bases, los cimientos del templo, pero comenzaron ciertos vecinos hostiles a tratar de desanimarlos, quisieron inmiscuirse otras personas en la construcción del templo. Ellos habían decidido que lo iban a hacer entre los sacerdotes y los levitas, entre las personas encargadas del culto a Dios, eran los que iban a construir el templo. Entonces vinieron otras personas y quisieron, nosotros también queremos, ciertos vecinos, y Zorobabel no estuvo de acuerdo y sus líderes. Zorobabel, recuerde que vino como sacerdote y como escriba, una gente muy letrada, muy conocedora de la palabra, de la ley de Dios. Entonces ellos hicieron los cimientos, se desaniman y esos cimientos estuvieron ahí 16 años sin hacer nada más. Ellos vienen, pero bien curados, bien dispuestos, con su buena disposición de hacer el templo, hacen los cimientos y se olvidan de seguir construyendo y se dedican a sus casas. Se dedican a sus casas. Pero ¿qué pasa? Dios entonces tiene que levantar. Recuerde que estuvimos hablando en la clase pasada que Dios levanta a sus profetas, sus atalayas, para animarnos, para revelarnos sus planes. Y entonces en Ageo, capítulo 1, surgen palabras alentadoras, palabras alentadoras de este profeta, el profeta Ageo, capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice allí. Ageo capítulo 1. Vamos a ver, Dios levanta entonces a este profeta con palabras alentadoras y entonces ellos continúan la construcción del templo. Ageo 1, los versículos 2 al 14. ¿Por qué quiero leer esto? Para que usted conozca qué pasó acá. Así, Ageo 1, 2 al 14. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Recuerde que habían hecho los cimientos 15, 16 años aproximadamente, no habían hecho nada más. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Se están ocupando ustedes de las suyas, preparando sus casas, amueblándola y todas esas cosas, y la mía sigue desierta. Ese fue el propósito por el cual los saqué a ustedes. Acuérdense que ustedes lloraban en Babilonia, que habían perdido su herencia espiritual, el lugar donde ustedes se congregaban, y ahora se les ha olvidado después que están acá, malagradecidos. Entonces le dice el 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis,
Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Fíjense algo muy importante. Dice así que ustedes vienen con un propósito, vienen alegres y contentos porque ya los hice regresar, aquellos que un día ustedes desearon y lloraban por esto. Ahora bien, los traigo y ustedes no hacen nada, pues ahora están viendo ustedes, se ocupan de sus casas y la mía está desierta. Por tanto, su dinero, su ganancia va a ir en saco roto. Lo van a echar por un lado y se le va a ir por otro. Y todo lo que hagan se lo voy a soplar. Se va a disipar, se va a exterminar. ¿Se dan cuenta de lo que están pasando? Están en contra de mis propósitos, del propósito por el cual yo los llevé para curarlos y sanarlos, y ustedes nuevamente están entrando en esto. Y entonces me llama la atención algo que dice, algo muy importante en el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadad, como sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto. Primeramente tuvo que despertar, sacudir a los líderes, porque Dios siempre va a ir. Por eso he dicho siempre, el pastor, el líder, tiene una responsabilidad muy grande de la iglesia, y a él es que va a sacudir. Ustedes recuerdan el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis, al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. Entonces él sacude y despierta a los líderes. Primero va por la cabeza, por los líderes, y despierta su espíritu sobre ellos, y entonces el pueblo también es incentivado a hacer esta gran obra por la cual ellos habían regresado a Jerusalén de nuevo. Este era el propósito de Dios. En medio de la disciplina y de la corrección había un propósito. Posteriormente vamos a ver otros eventos de relevancia en cuanto al regreso de ellos a Jerusalén, la terminación del templo, la dedicación del templo, reformas que tuvo que hacer Esdras, ya lo vemos en el capítulo 10, luego la reconstrucción de los muros también, que era parte de la defensa de la ciudad, y esto pues vinieron a través de Nehemías. Vemos el libro de Nehemías. Por supuesto, la reconstrucción de los muros también tuvieron oposición. Vinieron reformas también de Nehemías. Se restauraron actividades y fiestas que se habían perdido en aquellos tiempos también. La celebración de muchas fiestas importantes, 7 fiestas importantes que tenía Israel. Ellos restablecieron estas fiestas más importantes.
También pues hubieron cambios. El sostenimiento también dentro de esta reforma del sacerdocio, cómo se restableció también el guardar el día de reposo para ellos y reformas en cuanto al matrimonio, porque ellos se habían casado con personas paganas y aquí hubo también una purificación. Es decir, que Dios los llevó allá para curarlos de todo este mal que estaban haciendo delante de Dios y los trajo curados, pero recuerde, siempre va a haber oposición en los planes, proyectos, propósitos de Dios, pero con Él, gloria al Señor, nosotros podemos, a pesar de las circunstancias, seguir adelante y siempre el Espíritu de Dios va a estar trabajando a favor de su pueblo y despertando nuestro buen deseo, nuestro buen propósito, su buen propósito en nosotros, para que se cumpla su palabra, sus planes y proyectos en nuestras vidas. Y se van a cumplir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A grandes rasgos les he estado hablando de estos propósitos y de estos planes de Dios a favor de su pueblo, de su nación. Hemos estado hablando del Antiguo Testamento, pero le hemos estado haciendo ciertas aplicaciones al Nuevo Testamento y a nuestras vidas, los planes y propósitos de Dios. Recuerde siempre, Dios es un Dios real que merece toda la atención que Él merece de parte nuestra y que Él va a cumplir. Sépalo, dígalo, repítalo y aún lleve esto a su descendencia, a su linaje, que Dios va a cumplir sus propósitos en nuestras vidas y debe ser parte de nuestra oración. Cúmplase tus propósitos en mi vida y que yo pueda hacer, que usted pueda hacer, su familia pueda ser parte de este plan, de este propósito, para bendición de su vida y para bendición de otros también. El Señor nos bendiga una vez más a través de su palabra y que nosotros podamos entender, a pesar de las adversidades, ver el propósito de Dios a favor de nosotros. Dios te bendiga, mi amado hermano. Ha sido un gusto poder llegar hasta ustedes a través de la palabra de Dios. Bendiciones.